imaginas vivir con una paz tan sólida que ninguna crítica, provocación o injusticia pudiera robarte la calma. ¿Qué pasaría si dejaras de reaccionar impulsivamente? En cambio, aprendieras a dominar tus emociones con una claridad inquebrantable. Y si descubrieras que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlar lo que sientes frente a ellos. El estoicismo, una filosofía milenaria practicada por sabios como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, ofrece un camino para lograrlo. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas, transformarlas y utilizarlas como herramientas para vivir una vida más serena y significativa. A través de sus enseñanzas, aprenderás que la ira, la frustración o el resentimiento no tienen por qué dominarte. La verdadera fortaleza está en cultivar una mente capaz de encontrar equilibrio, incluso cuando todo a tu alrededor parece perderlo. En este viaje, descubrirás cómo identificar las raíces de tus emociones negativas, cómo desactivar los impulsos que te llevan a conflictos innecesarios y cómo construir una paz interior que nadie pueda quebrar. Prepárate para conocer estrategias prácticas inspiradas en la sabiduría estoica, que cambiarán la forma en la que ves el mundo y, sobre todo, la forma en la que te ves a ti mismo. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más intensas y primitivas que experimenta el ser humano. En su esencia, es una respuesta natural a una percepción de amenaza o injusticia, un mecanismo ancestral que nos impulsaba a defendernos cuando la supervivencia estaba en juego. Sin embargo, en la vida moderna, esta emoción, en lugar de ser una aliada, se ha convertido en un fuego que destruye más de lo que protege. La ira no solo consume nuestra energía mental, sino que también envenena el cuerpo, deteriora nuestras relaciones y nos roba la claridad necesaria para tomar decisiones sabias. No hay momento en el que la ira, cuando se descontrola, no nos lleve a un terreno de vulnerabilidad, porque nos convierte en esclavos de nuestras propias reacciones. Los estoicos consideraban la ira como una de las mayores amenazas contra la virtud y la serenidad. Marco Aurelio advertía que la mejor venganza es no parecernos a quienes nos han hecho daño. Esta frase, tan simple, pero tan profunda, revela una verdad esencial. Cuando dejamos que la ira tome el mando, perdemos nuestra esencia racional y nos rebajamos al nivel de aquello que rechazamos. Shinetsu, en su tratado sobre la ira, la describía como una breve locura, un estado mental en el que dejamos de ser dueños de nosotros mismos. No es exagerado decir que, bajo la influencia de esta emoción, nuestra mente se nubla, nuestra lengua se vuelve filosa y nuestro corazón se endurece, dejando cicatrices en nosotros y en quienes nos rodean. La analogía más precisa para comprender su poder es imaginarla como un fuego. Todo comienza con una chispa casi imperceptible, una palabra mal entendida, una actitud que interpretamos como injusta, una expectativa rota. Si alimentamos esa chispa con pensamientos rumiantes, pronto se convierte en una llamarada que devora todo a su paso: nuestra calma, nuestra capacidad de razonar y, lo que es peor, de la armonía con los demás. Tal como una brasa puede incendiar un bosque entero, un arrebato de ira puede arruinar una relación que tardamos años en construir o dejar palabras imborrables en la memoria de otro. Las consecuencias de la ira no son solo emocionales, sino también físicas. Numerosos estudios han confirmado lo que los estoicos intuían: un corazón que arde de ira late más rápido, la presión arterial se dispara, el sistema inmunológico se debilita y la mente queda atrapada en un estado de tensión que, sostenido en el tiempo, puede llevar a enfermedades cardiovasculares y trastornos crónicos. Pero no necesitamos estadísticas para darnos cuenta de su poder destructivo. Basta recordar la última vez que nos dejamos llevar por un arrebato. ¿Qué logramos realmente con ello? En la mayoría de los casos, empeoramos la situación. Sentimos culpa y quedamos emocionalmente agotados. Epicteto
Nos enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Si alguien nos insulta, no es el insulto en sí lo que nos hiere, sino el significado que le damos. ¿Acaso las palabras tienen poder por sí solas? No. El poder se lo otorgamos nosotros al reaccionar de forma automática, sin tomar un segundo para discernir si esa chispa merece convertirse en fuego. La ira, en realidad, es un reflejo de nuestra falta de control interno, de nuestra incapacidad de gestionar nuestras emociones antes de que ellas nos gobiernen. Un arrebato de ira puede costarnos caro. Puede dañar vínculos que eran importantes, en romper puentes que después cuesta años reconstruir o generar conflictos que podrían haberse evitado con una respuesta más sabia. Paelu. Los estoicos recomendaban una práctica sencilla pero poderosa: aprender a identificar los primeros signos de ira y detenerla antes de que nos consuma. ¿Qué sentimos cuando comienza a surgir? Tal vez es una presión en el pecho, una sensación de calor en el rostro, una urgencia por responder. Reconocer esas señales tempranas es como detectar el humo antes de que se inicie el incendio. Es el momento perfecto para dar un paso atrás, respirar y preguntarnos: ¿realmente vale la pena dejarme arrastrar por esto? La verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte ni en imponerse por la fuerza, sino en mantener la serenidad cuando todo a nuestro alrededor nos incita a perderla. Marco Aurelio aconsejaba recordar que la vida es breve y que la mayoría de los asuntos que hoy nos enfurecen son, en el fondo, insignificantes en el gran esquema del universo. La próxima vez que sientas la ira crecer en tu interior, detente por un instante. Observa cómo surge y recuérdate que nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo concedas. Ese primer paso de consciencia es el comienzo de tu libertad emocional. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Si lo analizamos con detenimiento, muchas de las emociones que nos desgastan nacen de un mismo punto: la distancia entre lo que imaginamos que debería suceder y lo que en realidad ocurre. La frustración, la ira, la tristeza e incluso el resentimiento se gestan en esa brecha invisible que separa nuestras expectativas de la realidad. Pensamos que el mundo debería ajustarse a nuestro guión personal, que las personas tendrían que comportarse de cierta forma, que los acontecimientos seguirían el camino que consideramos justo, pero el mundo no está diseñado para cumplir con nuestros deseos, y cuando esa ilusión se rompe, sentimos que nos han fallado, aunque en realidad nos hemos fallado a nosotros mismos al construir una imagen demasiado rígida de cómo deberían ser las cosas. Los estoicos comprendieron hace siglos que este choque entre expectativas y realidad es una de las principales fuentes de sufrimiento. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, porque no es lo que ocurre lo que nos hiere, sino las historias que creamos sobre ello. Si creemos que alguien tiene la obligación de tratarnos con respeto absoluto, en un momento de debilidad, esa persona nos ofende. El dolor no proviene solo de la ofensa, sino de la idea previa de que nunca nos debía fallar. Nos aferramos tanto a ese ideal que, al romperse, sentimos una especie de traición que nos sumerge en emociones intensas. En nuestra vida cotidiana, este patrón se repite constantemente. Imagina el tráfico en una mañana cualquiera en nuestra mente. Ya contamos con que el camino estará despejado, que llegaremos a tiempo, que todo funcionará sin contratiempos. Pero basta con un embotellamiento o un conductor imprudente para que surjan el enojo y la impaciencia. No es el tráfico en sí lo que nos irrita, sino la expectativa previa de que el camino debía ser diferente. O en el trabajo, cuando creemos que nuestro esfuerzo merece un reconocimiento inmediato y no lo recibimos, aparece la decepción. De nuevo, no es la situación en sí la que nos daña, sino la brecha entre lo que esperábamos y lo que ha sucedido. Lo mismo ocurre en nuestras relaciones. Creemos que nuestra pareja debe entendernos sin necesidad de palabras,
que nuestros amigos estarán siempre disponibles, que los demás deben actuar como nosotros lo haríamos. Y cuando esto no sucede, nos sentimos heridos o enojados, sin considerar que quizá esas expectativas nunca fueron realistas. La realidad es que las personas actúan desde su propia naturaleza, con sus limitaciones, sus miedos y sus prioridades. Pretender que se amolden a nuestro molde interno es una invitación constante al sufrimiento. Epicteto nos enseñaba una verdad que, si se asimila, transforma la vida. No esperes que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que ocurran tal como suceden, y tu vida transcurrirá serena. Esta no es una invitación a la resignación pasiva, sino a la aceptación activa. Aceptar no significa aprobar todo lo que ocurre, ni renunciar a mejorar lo que está en nuestras manos, sino dejar de luchar contra aquello que no depende de nosotros. Cuando soltamos la idea de que la vida nos debe algo, recuperamos una paz que antes se veía empañada por la constante resistencia a la realidad. El primer paso para eliminar las emociones negativas es revisar nuestras expectativas y preguntarnos si son justas o simplemente producto de una ilusión. Es razonable esperar que nadie nunca nos falle. Es lógico pensar que todo saldrá como lo planeamos. Cuanto más rígidos somos en nuestras expectativas, más frágil se vuelve nuestra calma. En cambio, cuando entendemos que el mundo es cambiante, que nada ni nadie nos debe comportarse de cierta forma, aprendemos a vivir con flexibilidad y gratitud por lo que sí tenemos, en lugar de aferrarnos a lo que no ocurre. Eliminar expectativas irreales no significa dejar de soñar o de proponernos metas. Significa, más bien, despojarnos de la idea de que todo debe cumplirse tal como lo imaginamos para que seamos felices. Podemos esforzarnos por algo sin apegarnos al resultado. Podemos amar sin exigir perfección. Podemos trabajar duro sin esperar aplausos. Esta actitud no solo reduce la frustración, sino que nos da una libertad emocional profunda, porque dejamos de ser prisioneros de lo que no sucede y comenzamos a apreciar lo que sí está frente a nosotros. La paz interior surge cuando aceptamos la vida tal como es, sin esa lucha constante por imponerle nuestro guión personal. En lugar de preguntarnos por qué las cosas no salen como queremos, podemos preguntarnos qué podemos aprender de cada situación. Esta mirada estoica no nos quita emoción ni deseo de mejorar, sino que nos da la claridad para enfrentar la realidad sin que nos robe la serenidad. Cuando soltamos las expectativas, las emociones negativas pierden su fuerza y encontramos un espacio de calma donde, en vez de reaccionar con ira o tristeza, respondemos con sabiduría y equilibrio. La ira es un reflejo del ego. La mayoría de las veces, la ira no surge de lo que otros hacen, sino de la forma en que nuestro ego interpreta esas acciones. Cuando alguien nos falta al respeto, nos ignora o no reconoce nuestro esfuerzo, sentimos una punzada interna que rápidamente se transforma en enojo. ¿Por qué? Porque el ego, esa imagen inflada de nosotros mismos que hemos construido, se ve amenazado. No es el hecho objetivo lo que nos perturba, sino el significado que le atribuimos, la historia que nos contamos en silencio. Me están humillando. No valoran quién soy. No merezco este trato. Esa narrativa interna es el combustible que enciende la chispa de la ira. Los estoicos, con su visión lúcida de la mente humana, nos recordaban que no es lo que sucede lo que nos altera, sino nuestra opinión sobre ello. Marco Aurelio lo expresó con claridad: no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello. Esto significa que, en el fondo, la ira es una elección. Aunque muchas veces la vivamos como una reacción automática, si un conductor nos cierra el paso en el tráfico, no es el hecho físico de que otro vehículo esté frente al nuestro lo que despierta nuestra rabia, sino la interpretación: qué falta de respeto hacia mí. No me pueden hacer esto. En realidad, ese conductor probablemente ni siquiera nos ha visto. Está perdido en sus propios problemas
y no actúa con la intención de atacarnos personalmente. Lo mismo ocurre con una grosería lanzada por un desconocido o una crítica injusta en el trabajo. Nuestro ego reacciona como si esas palabras definieran nuestra valía, cuando en realidad solo son el reflejo del mundo interno de la otra persona. Un insulto dice más de quien lo pronuncia que de quien lo recibe, pero nuestro orgullo lo percibe como una afrenta directa. En ese instante, olvidamos que no todo gira en torno a nosotros y que la mayoría de las personas actúan movidas por su propia confusión, no por el deseo consciente de dañarnos. Aprender a no tomarse nada de manera personal es una de las lecciones más liberadoras que podemos integrar en nuestra vida. Significa reconocer que lo que otros dicen o hacen no es un espejo de nuestro valor, sino de su propio estado emocional. Si alguien nos ignora, no necesariamente es una falta de respeto. Tal vez esa persona está preocupada o simplemente tiene otras prioridades. Si no recibimos el reconocimiento que creemos merecer, no es señal de que no seamos valiosos, sino de que los demás están ocupados con su propia perspectiva del mundo. Liberarnos de esta necesidad constante de aprobación nos permite responder con serenidad en lugar de reaccionar con enojo. Un ejercicio práctico consiste en detenernos en el momento en que sentimos la ira surgir y preguntarnos, ¿es esto realmente un ataque personal o mi ego está exagerando la situación? Este simple cuestionamiento nos da una distancia emocional suficiente para ver las cosas con más claridad. Séneca decía que la verdadera grandeza no está en vengarse ni en demostrar que uno tiene razón, sino en ignorar aquello que no merece nuestra energía. Cuando dejamos de tomarnos todo como una ofensa directa, descubrimos que muchas de las situaciones que antes nos enfurecían son, en realidad, insignificantes. La ira se disipa cuando dejamos de darle tanta importancia a nuestra imagen y nos enfocamos en lo que realmente importa: nuestra paz interior. No se trata de permitir abusos ni de aceptar injusticias, sino de entender que no siempre necesitamos reaccionar, que no todo merece una respuesta cargada de orgullo. La próxima vez que alguien intente provocarte o no te dé el reconocimiento que esperas, recuerda que tu valor no depende de su opinión. Nadie puede quitarte lo que eres si no le das ese poder. Y cuando lo comprendes, la ira pierde su fuerza, porque ya no hay nada que defender. Solo una calma firme que nace de conocerte a ti mismo. El perdón nos libera del enojo. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, ni minimizar el dolor que sentimos, sino soltar el peso del resentimiento que nos ata al pasado. La ira y el rencor son cadenas invisibles que nos obligan a revivir una y otra vez el daño sufrido, como si cada recuerdo nos empujara a abrir la herida. Creemos que al aferrarnos al enojo, castigamos a quien nos hizo daño. Pero la verdad es que el único prisionero somos nosotros mismos. Perdonar es dejar de cargar con ese veneno silencioso que nos desgasta por dentro y recuperar la paz que merecemos. Los estoicos veían el perdón no como un gesto hacia el otro, sino como un acto de amor propio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Cuando perdonamos, no lo hacemos por debilidad ni para absolver al otro de su responsabilidad, sino porque elegimos no seguir cargando con el peso de su acción. La ira prolongada es una forma de esclavitud emocional. Nos ata a alguien o a un hecho que ya no existe. Nos roba energía y nos impide avanzar. Séneca lo expresaba con sabiduría. La ira, si no se frena, es frecuentemente más dañina que la injuria que la provocó. Con el perdón, recuperamos el control de nuestra mente y dejamos de vivir bajo la sombra de aquello que nos hirió. Un ejemplo claro es el de la traición de un amigo. Cuando alguien a quien confiamos nos hiere, el dolor se siente más profundo, casi como una puñalada al corazón. La primera reacción suele ser el enojo. Queremos que esa persona sufra como nosotros, que pague por su traición. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta de que ese deseo no hace más que prolongar el sufrimiento. Cada vez que pensamos en lo sucedido, sentimos rabia y tristeza, como si la traición se repitiera una y otra vez. El enojo no cambia lo que ocurrió,
solo mantiene viva una herida que necesita cerrar. Perdonar no implica olvidar, ni tampoco reconciliarse con quien nos dañó. Se trata de liberar la carga emocional que nos ata al dolor. Cuando entendemos que la traición dice más sobre el otro que sobre nosotros, que sus acciones reflejan su nivel de conciencia y no nuestro valor, podemos soltar el resentimiento sin perder nuestra dignidad. El perdón no borra el pasado, pero nos da la oportunidad de vivir el presente sin esa sombra constante. Dejar ir no es rendirse, sino tomar la decisión consciente de que nuestra paz vale más que cualquier conflicto. En la práctica, el perdón requiere un cambio de perspectiva. En vez de preguntarnos por qué nos hicieron daño, podemos preguntarnos, ¿qué aprendemos de esa experiencia? A veces, las traiciones nos enseñan a establecer mejores límites, a reconocer nuestro propio valor y a rodearnos de personas que realmente nos aprecien. Marco Aurelio decía que cuando alguien te haga mal, no te dejes arrastrar por la ira. Pregúntate si no era inevitable que el mundo tenga personas así. Esta reflexión no busca excusar al traidor, sino recordarnos que no podemos controlar a los demás. Solo la forma en que respondemos a sus acciones. El verdadero poder del perdón está en la libertad que nos otorga. Al soltar el rencor, dejamos de vivir atrapados en el pasado y abrimos espacio para nuevas experiencias, para relaciones más sanas y para un estado de serenidad que no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. No se trata de un proceso instantáneo, sino de una decisión que repetimos cada día: elegir no alimentar la ira, elegir no dar más poder a quien nos hirió. Como decía Séneca, perdonar es la mayor muestra de fortaleza, porque quien perdona demuestra que nada externo puede arrebatarle su paz, y es en esa paz donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Practica la no reacción. La no reacción es una de las herramientas más poderosas para mantener la paz interior en medio de un mundo que constantemente nos provoca. Consiste en resistir el impulso de responder de inmediato, en detener ese reflejo automático que nos empuja a actuar bajo la influencia de la emoción del momento. No reaccionar no significa ser pasivo ni aceptar injusticias, sino aprender a tomar distancia, a observar la situación con calma y responder solo cuando nuestra mente está lo suficientemente clara para hacerlo con sabiduría. En otras palabras, se trata de recuperar el control sobre nosotros mismos antes de entregar nuestra energía a un conflicto innecesario. Epicteto lo resumía con una enseñanza fundamental: no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos de ello. Cuando reaccionamos sin pensar, es como si nos dejáramos arrastrar por una corriente fuerte que no nos permite ver con claridad hacia dónde vamos. En cambio, cuando practicamos la no reacción, creamos un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta, un pequeño instante en el que tenemos la posibilidad de elegir qué hacer. Ese instante es un refugio de poder, porque nos permite decidir con inteligencia en lugar de ser esclavos de nuestras emociones. Las ventajas de no reaccionar son innumerables. En primer lugar, nos da claridad mental. Cuando dejamos pasar unos segundos antes de responder, la emoción intensa que sentimos comienza a perder fuerza, lo que nos permite ver la situación con más objetividad. Esto reduce drásticamente los conflictos, porque muchas de las discusiones que tenemos no se deben a lo que sucede, sino a la forma en que reaccionamos ante ello. ¿Cuántas veces una palabra impulsiva ha causado más daño que el problema inicial? Al resistir el impulso de hablar o actuar bajo la influencia de la ira, evitamos agrandar situaciones que podrían resolverse con calma o incluso no requerir respuesta alguna. Otra ventaja es que nos permite proteger nuestra energía. No reaccionar a cada provocación significa que no entregamos nuestro estado emocional a la voluntad de otros. Si alguien nos insulta y elegimos permanecer serenos, esa persona pierde todo poder sobre nosotros. No reaccionar no es señal de debilidad, sino de dominio propio. Marco Aurelio decía que la mejor defensa contra una ofensa es no parecerse a quien te ofende.
Y esa es la esencia de la no reacción: elegir, no caer en el mismo nivel de agresividad o descontrol. Practicar la no reacción es un ejercicio diario. Un método sencillo consiste en aplicar la pausa consciente. Cada vez que algo te irrite o sientas el impulso de responder con enojo, detente por unos segundos, respira profundamente y pregúntate, ¿realmente vale la pena responder de esta manera? Este breve respiro es suficiente para que tu mente salga del modo automático y puedas decidir con más inteligencia. Incluso contar hasta 5 antes de hablar puede marcar una diferencia enorme en la forma en que gestionas las situaciones conflictivas. La respiración también es una aliada poderosa. Unas cuantas respiraciones profundas, enfocando la atención en el aire que entra y sale, tienen el efecto de calmar el sistema nervioso y reducir la tensión interna. Es una forma sencilla pero efectiva de recordarte que no todo merece una respuesta inmediata, que muchas veces el silencio o una palabra medida es más contundente que un estallido impulsivo. Con el tiempo, este hábito se convierte en una segunda naturaleza. En lugar de reaccionar automáticamente, aprendes a observar, a evaluar y a actuar solo cuando sea realmente necesario. La no reacción es una forma de libertad emocional. Nos permite ser dueños de nuestras respuestas y no marionetas de los estímulos externos. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu carácter, proteges tu paz y demuestras que nada ni nadie tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo concedas. Y en esa serenidad consciente, descubres una fuerza mucho más grande que cualquier impulso momentáneo, la fuerza de estar en verdadero control de ti mismo. La relación entre la baja autoestima y la ira, en muchas ocasiones, no es más que un grito disfrazado de inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cualquier comentario o gesto externo puede convertirse en una chispa que enciende el enojo. No es la situación en sí lo que nos hace reaccionar, sino lo que esa situación despierta en nuestro interior: una herida abierta, una duda latente sobre nuestro valor, una percepción frágil de quiénes somos. La baja autoestima convierte cada crítica, cada mirada o cada palabra en una amenaza, porque sentimos que debemos proteger una imagen que, en el fondo, sabemos que no es sólida. Marco Aurelio nos recordaba con sabiduría: si algo externo te perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en tu juicio sobre ello. Cuando nuestra confianza es débil, todo lo que ocurre alrededor parece confirmar nuestras inseguridades. Si alguien nos critica, lo vivimos como una validación de nuestras peores creencias sobre nosotros mismos. Pero cuando cultivamos una autoestima firme, las palabras o actitudes ajenas pierden fuerza, porque sabemos que no definen lo que somos. La verdadera batalla, entonces, no es contra los demás, sino contra las percepciones distorsionadas que guardamos en nuestro interior. Recuerdo una etapa de mi vida en la que mi autoestima estaba tan debilitada que cualquier comentario, por más inocente que fuera, me hacía reaccionar con enojo. Si alguien mencionaba mi aspecto físico, por ejemplo, sentía que debía defenderme o demostrar que estaba equivocado. Me molestaba no porque sus palabras tuvieran un gran peso, sino porque en el fondo yo mismo no me aceptaba. No me gustaba lo que veía en el espejo, y esas críticas se convertían en un eco de mis propios juicios internos. Fue solo cuando decidí trabajar en mi relación conmigo mismo, en aceptar mis imperfecciones y valorar mis fortalezas, que esos comentarios dejaron de afectarme. No era que las personas hubieran cambiado, sino que había cambiado mi forma de percibirme. La inseguridad actúa como una lupa que amplifica cualquier gesto externo, transformándolo en una ofensa personal. Si no hemos resuelto nuestras dudas internas, el mundo entero parece estar dispuesto a señalarlas. Y es ahí donde la ira aparece como un mecanismo de defensa. Atacamos antes de sentirnos atacados. Reaccionamos con agresividad para ocultar nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, esta reacción no nos da fortaleza real. Solo nos encierra en un círculo de conflicto
que nos impide crecer. La enseñanza estoica nos invita a usar la ira como un espejo. Cada vez que algo nos irrita, podemos preguntarnos, ¿por qué me afecta tanto esto? ¿Qué herida interna está tocando? En lugar de ver la ira como un enemigo, podemos transformarla en una señal de alerta que nos muestra los aspectos de nuestra vida en los que aún debemos trabajar. Si una crítica nos duele en exceso, tal vez es porque no hemos aprendido a valorarnos de manera independiente a la opinión de los demás. Si una acción ajena nos desestabiliza, quizá es porque aún creemos que nuestra valía depende de cómo nos tratan. El verdadero crecimiento empieza cuando dejamos de buscar validación externa y comenzamos a construir una relación sólida con nosotros mismos. Al hacerlo, la ira pierde su poder, porque ya no necesitamos defender una imagen frágil. La paz interior nace del autoconocimiento y la aceptación de entender que no somos perfectos, pero que nuestro valor no se mide por los juicios ajenos. Cada vez que la ira aparezca, obsérvala con calma y pregúntate qué te está mostrando de ti mismo. En esa reflexión encontrarás no solo una respuesta, sino una oportunidad para convertir la inseguridad en una fuente de fortaleza real. La importancia de vivir con propósito. Una vida sin propósito se convierte en un terreno fértil para la frustración y la ira. Cuando no tenemos una razón clara para levantarnos cada mañana, cualquier obstáculo se siente más grande de lo que realmente es. Cualquier contratiempo se vuelve intolerable y las emociones negativas encuentran espacio para crecer. La mente, cuando no está enfocada en algo que considera valioso, se dispersa en preocupaciones insignificantes, en críticas sin sentido y en conflictos innecesarios. Sin un propósito que nos guíe, la vida se siente vacía. Y esa sensación de vacío nos hace más vulnerables a reaccionar de manera impulsiva ante las dificultades diarias. Marco Aurelio nos invitaba a reflexionar con una pregunta esencial: ¿para qué estoy aquí? Es una pregunta incómoda, pero profundamente transformadora. Nos obliga a mirar más allá de la rutina, a examinar nuestras acciones y motivaciones y a encontrar aquello que da sentido a nuestra existencia. Cuando comprendemos la respuesta, aunque sea de forma parcial, el ruido externo pierde fuerza. Las pequeñas provocaciones o los imprevistos dejan de tener el poder de alterar nuestra paz, porque entendemos que hay algo más grande en lo que enfocarnos, algo que está por encima de las molestias pasajeras. Recuerdo una etapa en la que me sentía atrapado en una rutina que no me llenaba. Me levantaba cada día sin una verdadera motivación, cumpliendo con tareas mecánicas que, aunque necesarias, no me aportaban ninguna satisfacción interna. Esa falta de dirección me hacía más irritable. Cualquier problema, por pequeño que fuera, me parecía un peso enorme. Fue en ese momento cuando decidí mirar hacia adentro y preguntarme qué quería realmente construir con mi vida. Descubrí que mi propósito estaba en crear contenido que pudiera inspirar y ayudar a otros a encontrar su propia serenidad. Al empezar a trabajar en algo que consideraba significativo, todo lo demás se colocó en un segundo plano. Los problemas ya no me parecían tan graves porque mi energía estaba dirigida hacia algo mucho más importante que los obstáculos temporales. Tener un propósito claro es como tener una brújula interna. Nos ayuda a filtrar qué merece nuestra atención y qué no. Nos permite diferenciar lo esencial de lo superficial. Cuando trabajamos por algo que sentimos auténtico, la ira pierde su terreno, porque entendemos que reaccionar ante provocaciones o situaciones sin importancia es un desperdicio de energía. Marco Aurelio aconsejaba que, antes de enfadarnos por algo, nos preguntemos si eso tendrá relevancia dentro de unos años, o incluso dentro de unos días. Cuando tenemos un propósito sólido, la respuesta suele ser clara. La mayoría de las cosas que antes nos alteraban dejan de tener importancia. El propósito no es algo que se encuentra esperando en algún lugar, es algo que se construye con nuestras decisiones diarias. No tiene que ser algo grandioso ni reconocido por todos. Basta con que sea algo que te dé sentido, algo que te haga sentir que tu tiempo y tus esfuerzos
tienen un valor profundo. Este propósito actúa como un escudo frente a la frustración porque te recuerda que, aunque haya dificultades, cada paso forma parte de un camino que merece la pena. Vivir con propósito es el antídoto contra la ira y el vacío interior. Nos conecta con una fuerza interna que nos permite enfrentar la vida con calma, porque sabemos hacia dónde vamos. Cada desafío se convierte en una oportunidad de crecer y no en una excusa para perder el control. Cuando tienes una razón clara para actuar, los problemas dejan de dominarte y la paz se vuelve tu estado natural. Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. Durante mucho tiempo, creímos que nuestras emociones eran impulsos incontrolables. Estábamos condenados a reaccionar siempre de la misma forma ante los mismos estímulos. Sin embargo, la ciencia moderna nos ha mostrado algo que los estoicos ya intuían: el cerebro es maleable. Un organismo en constante cambio capaz de aprender nuevas formas de responder. Esta capacidad se llama neuroplasticidad y significa que, con la práctica y la repetición, podemos entrenar nuestra mente para reaccionar con calma, incluso en situaciones que antes nos provocaban ira o frustración. La neuroplasticidad nos recuerda que no estamos prisioneros de nuestros viejos patrones emocionales. Cada vez que reaccionamos con enojo, reforzamos una vía neuronal que hace que esa respuesta sea más automática en el futuro. Pero sí, en lugar de dejarnos llevar, elegimos responder con serenidad. Estamos construyendo nuevas conexiones neuronales y caminos más saludables por los que nuestra mente aprenderá a transitar. Al igual que un músculo, el cerebro se fortalece en aquello que más practicamos. Si repetimos la calma, la paciencia y la reflexión, esas respuestas se volverán naturales. Recuerdo una situación personal que me enseñó el poder de esta práctica. Mi perro, en una tarde de puro juego y energía, destrozó un objeto al que le tenía un gran cariño. Mi reacción habitual habría sido alzar la voz, sentir la tensión y dejar que la ira dominara el momento. Pero algo en mí decidió detenerse. Respiré profundamente. Acaricié a mi perro y me di cuenta de que el objeto, por más valor sentimental que tuviera, no merecía robarme la paz. Al principio, esa elección se sintió extraña, casi como si estuviera reprimiendo mi reacción natural. Sin embargo, lo que realmente estaba haciendo era enseñarle a mi cerebro que no todo debía resolverse con enojo. Con el tiempo, comencé a aplicar esta misma técnica en otras áreas de mi vida. Cuando algo no salía como esperaba, me obligaba a hacer una pausa, a respirar y a preguntarme si reaccionar con ira me acercaría a una solución o simplemente me haría sentir peor. Esa práctica, repetida una y otra vez, fue creando un cambio notable. Situaciones que antes me habrían hecho explotar, ahora apenas me alteraban, no porque me volviera indiferente, sino porque mi mente había aprendido que la calma era una respuesta más poderosa y efectiva. Marco Aurelio lo resumió con una claridad que sigue siendo vigente. Hoy no puedes controlar lo que sucede, pero sí tu reacción. Esta frase no solo es una enseñanza filosófica, sino también un principio respaldado por la ciencia. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás reprogramando tu mente para manejar mejor las emociones. La ira deja de ser el camino predeterminado y es reemplazada por una respuesta más consciente y equilibrada. Practicar la neuroplasticidad emocional requiere paciencia y constancia. No se trata de cambiar de un día para otro, sino de entrenar tu cerebro con pequeñas decisiones diarias. Tomar una pausa antes de contestar un comentario hiriente, respirar antes de responder a una crítica, sonreír en lugar de dejarse llevar por el enojo. Estas elecciones, aunque parezcan insignificantes, construyen un nuevo patrón mental. Con el tiempo, te sorprenderás al notar que la serenidad ya no es un esfuerzo, sino una parte esencial de tu manera de vivir. El amor y la gratitud superan la ira. La ira, en su esencia,
surge cuando nuestra atención se concentra en lo negativo, en lo que creemos que nos falta, en lo que sentimos injusto o en aquello que no sale como esperábamos. Sin embargo, existen dos fuerzas tan poderosas que tienen la capacidad de disolver el enojo, casi por completo: el amor y la gratitud. Cuando elegimos conscientemente enfocar nuestra mente en lo que amamos y en todo aquello por lo que estamos agradecidos, la ira pierde su poder, porque deja de recibir la energía que necesita para mantenerse viva. El amor y la gratitud actúan como antídotos contra el resentimiento, transformando la perspectiva desde la que interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Practicar el amor no significa ser indulgente con el mal comportamiento de otros, sino recordar lo que realmente importa. Preguntarnos, por ejemplo, ¿prefiero ganar esta discusión o cuidar la relación con esta persona?, nos ayuda a ver que, en muchas ocasiones, la necesidad de tener razón no vale el daño que puede causar el enojo. El amor nos invita a mirar con compasión, a entender que todos, en algún momento, hemos reaccionado desde el dolor o la confusión. En lugar de alimentar el ciclo de la ira, nos invita a elegir una respuesta que construya en vez de destruir. La gratitud, por su parte, tiene un efecto inmediato en nuestra mente. No es posible sentir enojo y gratitud al mismo tiempo. Son emociones que no coexisten porque se originan en estados internos opuestos. Un ejercicio sencillo para cultivar la gratitud es detenerse en medio de un momento de tensión y pensar en 3 cosas por las que estamos agradecidos en ese instante. Puede ser algo tan básico como el hecho de tener salud, el apoyo de un ser querido, o el simple privilegio de estar vivo para aprender de esa experiencia. Este pequeño cambio de enfoque desvía nuestra mente de la queja hacia el reconocimiento de lo que tenemos, desinflando la fuerza del resentimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba constantemente la fugacidad de la vida. No pierdas más tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta frase, más allá de ser un llamado a la acción, nos recuerda que el tiempo que dedicamos a enojarnos o resentirnos es tiempo que dejamos de vivir. ¿De verdad queremos gastar nuestra energía en algo que, dentro de unos días o semanas, carecerá de importancia? Epicteto también insistía en valorar el presente, enseñándonos que la felicidad no depende de lo que ocurre fuera, sino de nuestra capacidad para apreciar lo que ya tenemos. Recuerdo un momento en el que una discusión trivial amenazaba con arruinar una tarde entera. Estaba irritado por un malentendido, pero decidí detenerme y aplicar este ejercicio. Cerré los ojos y pensé en 3 cosas por las que sentía gratitud: mi familia, mi trabajo y la salud que me permitía seguir adelante. En cuestión de minutos, el enojo comenzó a desvanecerse, no porque el problema desapareciera, sino porque mi mente había cambiado de perspectiva. Lo que antes parecía una ofensa enorme, ahora se veía como algo irrelevante. Cuando practicamos el amor y la gratitud, comprendemos que la mayoría de los motivos por los que nos enojamos son efímeros. Lo que realmente importa, las personas que amamos, las experiencias que nos transforman, los momentos de paz, merece más atención que cualquier conflicto pasajero. Al final, la gratitud no solo calma la ira, sino que nos devuelve al presente con una claridad serena. Nos recuerda que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en emociones que nos quitan más de lo que nos dan. Establecer límites saludables. Vivir en paz con uno mismo implica aprender a establecer límites claros con los demás, algo que a menudo se malinterpreta como un acto de egoísmo, cuando en realidad es una de las formas más profundas de respeto propio. Los límites saludables no están hechos para crear distancia o conflictos, sino para proteger nuestra energía emocional, nuestro tiempo y nuestra estabilidad interior. Cuando no trazamos estas líneas invisibles, permitimos que otros invadan nuestro espacio mental, exigiendo más de lo que podemos dar y desgastándonos hasta sentir que hemos perdido el control de nuestra propia vida. La falta de límites nos conduce, casi sin darnos cuenta, al agotamiento emocional. Nos sentimos abrumados,
resentidos o sobrecargados, porque hemos dicho sí cuando en realidad queríamos decir no. Esto suele ocurrir por miedo al rechazo o al juicio de los demás, como si poner un límite fuera un acto de dureza o frialdad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nunca decimos basta? Terminamos priorizando las necesidades ajenas por encima de las nuestras, hasta el punto de perder la paz mental y la claridad emocional. En palabras de Séneca, no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí nuestra posición frente a ellos. Si no marcamos nuestro terreno, otros no sabrán cuándo lo están cruzando. Recuerdo una etapa en mi vida en la que las interrupciones eran una constante. Sin importar lo que estuviera haciendo, siempre había alguien que exigía mi atención inmediata. Yo, con tal de evitar incomodar, dejaba todo de lado para atender esas demandas. Al principio, creía que esto era una muestra de amabilidad, pero pronto entendí que no estaba siendo amable conmigo mismo. Cada interrupción me dejaba con una sensación de frustración acumulada y con la sensación de que mi tiempo no me pertenecía. Un día decidí cambiar esto. La próxima vez que alguien me buscó en un momento inoportuno, dije con calma: ahora estoy ocupado. Podemos hablar más tarde. Me sorprendió que nadie reaccionara mal. Al contrario, comenzaron a respetar más mis espacios. El problema nunca estuvo en los demás, sino en mi falta de claridad. Decir no con serenidad es un arte que nos libera. No es necesario ser agresivos o justificarnos de forma excesiva. Frases sencillas, como ahora no puedo atender esto, necesito tiempo para mí, o no me siento cómodo con esa situación, son suficientes para marcar el límite. El respeto que los demás nos muestran comienza con el respeto que nosotros mismos nos damos. Cuando entendemos esto, dejamos de sentir culpa por proteger nuestra paz, porque sabemos que no podemos dar lo mejor de nosotros si vivimos desgastados y saturados. Establecer límites también implica ser conscientes de lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. No todo merece nuestra atención, y no todos los conflictos necesitan respuesta. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad está en controlar nuestras reacciones y decidir en qué invertimos nuestro tiempo y energía. Al crear estos límites, no solo ganamos espacio para lo que realmente importa, sino que fortalecemos nuestra capacidad de vivir con equilibrio. En última instancia, los límites no alejan a las personas, sino que las relaciones se vuelven más saludables porque se construyen sobre el respeto mutuo. Al aprender a decir no cuando es necesario, estamos diciendo sí a nuestra paz interior, a nuestro bienestar y a la posibilidad de vivir con mayor autenticidad. Un límite bien colocado no es un muro. Es un recordatorio de que nuestra serenidad tiene valor y merece ser protegida. No todo merece tu atención. Una de las mayores fuentes de agotamiento emocional en nuestra vida es la costumbre de reaccionar a todo, de dar demasiada importancia a lo que, en realidad, carece de relevancia. Cada día estamos rodeados de comentarios, provocaciones y situaciones triviales que reclaman nuestra atención, pero la mayoría de ellas no merecen ni una fracción de nuestra energía. No todo lo que ocurre a nuestro alrededor necesita una respuesta. A veces, el verdadero poder está en la capacidad de observar en silencio y dejar pasar lo que no aporta valor a nuestro camino. Aprender a filtrar lo importante es un arte que requiere práctica y claridad. No se trata de volverse indiferente al mundo, sino de elegir sabiamente dónde poner nuestro enfoque. Antes de reaccionar ante una crítica, una discusión o un problema menor, vale la pena detenerse y preguntarse: ¿esto importará en un año? Esta simple pregunta tiene el poder de disolver la tensión, porque nos recuerda que la mayoría de las cosas que hoy parecen urgentes se desvanecerán con el tiempo. La vida es demasiado breve para desgastarla en conflictos que, con el paso de los días, serán solo un recuerdo sin significado. Marco Aurelio, con su habitual lucidez, aconsejaba encontrar tranquilidad al ignorar aquello que no nos concierne. Sus meditaciones reflejan una verdad profunda. No es necesario involucrarse en todo, ni responder a cada opinión.
Nuestra paz mental depende en gran parte de lo que elegimos dejar pasar. Si un desconocido lanza una crítica injusta o un comentario hiriente, ¿qué ganamos al reaccionar? Darle atención es concederle un poder que no merece. El silencio, en estos casos, no es signo de debilidad, sino de sabiduría y dominio interior. El silencio como respuesta puede parecer incómodo al principio, especialmente cuando sentimos el impulso de defendernos o de demostrar que tenemos razón, pero con el tiempo se convierte en una herramienta poderosa, una declaración silenciosa de que nuestra paz vale más que cualquier confrontación innecesaria. En mi experiencia personal, he aprendido que callar ante lo trivial es una forma de preservar la energía para lo que realmente importa. No se trata de reprimir, sino de elegir con inteligencia dónde invertir nuestras palabras y emociones. Recuerdo una ocasión en la que una persona, llena de su propio enojo, intentó provocarme con comentarios injustos. Mi impulso inicial fue responder y demostrar que estaba equivocado, pero decidí permanecer en silencio. Observé cómo, con el tiempo, su propia falta de respuesta de mi parte lo desarmó. No porque hubiera ganado una discusión, sino porque me negué a participar en un conflicto que no tenía sentido. Esa experiencia me enseñó que el silencio, lejos de ser pasividad, es una forma activa de proteger la mente. Cuando dejamos de reaccionar ante todo, descubrimos algo liberador. La mayoría de las provocaciones pierden fuerza por sí solas. No todo merece una explicación, no todo requiere una respuesta inmediata. A veces, la verdadera fortaleza radica en ignorar con serenidad y seguir adelante. Los estoicos sabían que el mundo está lleno de distracciones y que solo quienes aprenden a filtrar lo esencial pueden vivir en armonía. Al final, la atención es uno de nuestros recursos más valiosos y debemos aprender a entregarla únicamente a aquello que nutre nuestra vida y nos acerca a la paz interior. Separar los hechos de las creencias. Una de las causas más profundas del sufrimiento humano no es lo que sucede en la realidad, sino la historia que nos contamos sobre lo que sucede. Los estoicos fueron muy claros en este punto. La verdadera fuente de nuestro malestar no son los hechos, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto lo expresó con una lucidez atemporal al afirmar: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Esta enseñanza, tan sencilla como poderosa, nos invita a distinguir entre la realidad objetiva y las creencias subjetivas que a menudo distorsionan nuestra percepción. En muchas ocasiones, lo que nos lastima no es el hecho en sí, sino el significado que le damos. Si alguien nos critica, el hecho objetivo es solo un comentario, una secuencia de palabras. Sin embargo, nuestra mente lo transforma en algo personal. En una etiqueta: no valgo lo suficiente o nunca hago nada bien. Esas creencias, formadas muchas veces desde la infancia o reforzadas por experiencias dolorosas, se convierten en cadenas invisibles que nos mantienen atrapados. Pero, ¿cuántas de esas conclusiones son realmente ciertas? La mayoría de las veces, no lo son. Solo son interpretaciones que nunca nos hemos detenido a cuestionar. Un ejemplo común de esta distorsión es el fracaso. Si alguien fracasa en un proyecto, el hecho es claro: un objetivo no se alcanzó en ese momento. Sin embargo, la interpretación puede volverse cruel. Soy un fracasado. Nunca tendré éxito. No sirvo para esto. Estas frases no describen la realidad, sino una visión subjetiva alimentada por el miedo y el ego. Cuando no aprendemos a separar lo que ocurre de lo que pensamos sobre ello, nos dejamos arrastrar por una narrativa que no nos pertenece, una que erosiona nuestra confianza y nos roba la paz interior. Epicteto nos enseñaba que la libertad comienza en nuestra mente, y esa libertad solo se alcanza cuando aprendemos a filtrar nuestras percepciones. Para lograrlo, es útil practicar el cuestionamiento consciente. Cada vez que algo nos perturbe,
debemos preguntarnos, ¿esto es realmente cierto? ¿Qué prueba objetiva tengo de que esta creencia es verdad? Esta sencilla técnica nos obliga a mirar la situación con más distancia y nos ayuda a desmantelar esas conclusiones que solo existen en nuestra mente. En la mayoría de los casos, descubrimos que nuestras emociones intensas no están respaldadas por hechos sólidos, sino por interpretaciones precipitadas. Recuerdo una etapa en la que, después de recibir una crítica severa, me sentí profundamente herido. Durante días me repetí que quizás no era lo suficientemente bueno en lo que hacía. Pero cuando me detuve a analizar el comentario, me di cuenta de que no era una verdad absoluta. Era solo la opinión de una persona, con sus propias limitaciones y puntos de vista. Ese momento marcó una diferencia. Comprendí que podía elegir no aceptar una creencia que no me definía. Separar los hechos de las creencias es un acto de claridad mental y de fortaleza emocional. Nos permite observar la vida tal como es, sin las distorsiones de nuestro ego o nuestras inseguridades. Cuando aplicamos esta práctica, las emociones negativas pierden intensidad, porque dejamos de reaccionar ante fantasmas y empezamos a responder ante realidades. Los estoicos nos enseñan que el mundo no está bajo nuestro control, pero sí lo está nuestra interpretación, y al purificar esa interpretación, recuperamos una paz interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatarnos. Desarrollar una autoimagen saludable. Una vida plena comienza cuando dejamos de medir nuestro valor a través de los ojos de los demás. Depender de la opinión ajena es como vivir en una cárcel sin barrotes, en la que cada palabra, cada mirada o crítica tiene el poder de alterar nuestra paz. El verdadero reto es construir una autoimagen que no se tambalee con cada elogio, ni se derrumbe con cada juicio. Esta es una de las lecciones más profundas del estoicismo: entender que nuestra esencia no puede ser definida por factores externos, sino por la claridad con la que nos conocemos y nos aceptamos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, insistía en la importancia del autoconocimiento como pilar de la serenidad. La verdadera libertad se encuentra en quien conoce su propia alma y no necesita la aprobación externa para vivir con rectitud, decía. Sus palabras nos recuerdan que el valor auténtico no se basa en lo que otros piensen de nosotros, sino en la conciencia tranquila de que actuamos de acuerdo con nuestros principios y valores. Cuando sabemos quiénes somos, no hay crítica que nos hiera, ni elogio que nos envenene con falsas expectativas. En mi propia experiencia, hubo una época en la que vivía atrapado en la necesidad de agradar a todos. Decía que sí incluso cuando quería decir no. Buscaba aprobación en cada decisión. Y me esforzaba por encajar en lugares donde, en el fondo, no quería estar. El precio de vivir para complacer era una sensación constante de vacío y agotamiento. Fue solo cuando decidí dejar de moldear mi vida para cumplir con expectativas ajenas que comencé a experimentar una libertad desconocida. Comprendí que agradar a todos es imposible y, peor aún, es un camino que nos aleja de nuestra verdadera identidad. La autoaceptación es la base de esa libertad emocional. No significa conformarse o renunciar a crecer, sino reconocer nuestras virtudes y defectos sin juzgarnos con dureza. Aceptarse es entender que somos un proceso en constante evolución, con fallos y aciertos que forman parte del mismo viaje. Cuando nos aceptamos, dejamos de buscar validación en cada gesto ajeno y comenzamos a vivir desde una verdad más auténtica. Las críticas se convierten en información que podemos tomar o dejar, pero ya no nos desgarran porque no definen nuestra esencia. Los estoicos enseñaban que no debemos entregarle a nadie el poder de determinar nuestra paz. Epicteto decía que si buscamos la felicidad en lo que no depende de nosotros, estaremos condenados a la frustración. Nuestra autoimagen es una de esas cosas que deben nacer desde adentro, desde la claridad sobre quiénes somos y lo que queremos. Cuando esto sucede, las opiniones externas pierden peso, porque nuestra brújula no está fuera, sino en nuestro interior.
Construir una autoimagen saludable requiere práctica y honestidad. Implica preguntarse, ¿quién soy realmente cuando nadie me mira? ¿Qué quiero para mi vida más allá de lo que esperan de mí? Estas preguntas, aunque incómodas, nos liberan de las máscaras que cargamos y nos devuelven a nuestra esencia. Con el tiempo, descubrimos que vivir desde la autenticidad es mucho más poderoso que vivir buscando aplausos. Cuando logramos aceptarnos, no necesitamos probar nada a nadie. Caminamos con serenidad porque sabemos que nuestro valor no está en lo que hacemos para complacer, sino en lo que somos en esencia. Y esa certeza es la mayor fortaleza que podemos cultivar. La falacia de buenos y malos. Una de las trampas más comunes de la mente humana es la tendencia a clasificar a las personas como completamente buenas o completamente malas. Esta visión simplista nos lleva a juicios extremos que, lejos de ayudarnos, alimentan el resentimiento y la incomprensión. La realidad es que todos somos una mezcla de aciertos y errores, de virtudes y defectos. Cada ser humano actúa movido por su historia, su educación, sus miedos y sus deseos, factores que moldean su forma de reaccionar ante la vida. Encerrar a alguien en una etiqueta es negar su complejidad y, en cierto modo, nos impide vernos reflejados en los errores que también habitan en nosotros. Epicteto recordaba que cada persona actúa de acuerdo con el nivel de conciencia y conocimiento que posee en ese momento. Esto no significa justificar acciones dañinas, sino comprender que muchas veces los comportamientos injustos provienen de la ignorancia, del dolor o de la falta de herramientas para actuar de otra forma. Cuando alguien nos hiere, el instinto es etiquetarlo como una mala persona. ¿Pero acaso todos nuestros actos reflejan siempre lo mejor de nosotros? También hemos cometido errores, dicho palabras injustas o tomado decisiones equivocadas. Esta perspectiva nos ayuda a reducir el resentimiento, porque entendemos que nadie es únicamente la peor cosa que ha hecho. Evitar las etiquetas no solo nos permite ser más justos con los demás, sino que nos libera de la carga emocional que implica juzgar con dureza. Cuando etiquetamos, nos quedamos atrapados en la ira y en la necesidad de castigar. Pero si elegimos mirar a las personas con una visión más amplia, aceptando que son seres imperfectos en constante evolución, dejamos de reaccionar con rabia y empezamos a responder con claridad y sabiduría. Marco Aurelio aconsejaba reflexionar ante las ofensas, preguntándonos si realmente esperábamos que los demás actuaran de otra manera. Considerando sus circunstancias, esa pregunta, aunque simple, tiene el poder de desarmar gran parte de nuestro enojo. En mi vida, he visto cómo los conflictos disminuyen cuando se cambia la forma de percibir a quienes nos rodean. Recuerdo una situación con alguien que, por un tiempo, consideré injusto y arrogante. Mis pensamientos sobre esa persona estaban cargados de juicios negativos, pero cuando comencé a observar su historia, sus luchas internas y el dolor que llevaba en silencio, entendí que su actitud no era un ataque personal, sino una forma limitada de enfrentar su propio caos. Desde ese momento, dejé de verlo como un enemigo y empecé a tratarlo con una distancia serena, sin resentimiento. La paciencia y la sabiduría son las claves para manejar los conflictos sin caer en el juego de las etiquetas. Paciencia para entender que cada persona está en su propio proceso, y sabiduría para no permitir que las acciones de otros definan nuestra paz interior. No se trata de tolerar abusos ni de justificar lo injustificable, sino de elegir no desgastarnos emocionalmente en una lucha inútil por cambiar lo que no está bajo nuestro control. Cuando dejamos de dividir el mundo entre buenos y malos, experimentamos una liberación interna. Vemos a las personas como lo que realmente son: seres humanos, imperfectos, vulnerables, a veces heridos, pero siempre en evolución, y desde esa comprensión profunda, descubrimos que la verdadera fortaleza no está en juzgar, sino en responder con ecuanimidad y compasión, manteniendo nuestra paz intacta incluso en medio de los conflictos.
El proceso RIN para gestionar la ira, aunque poderosa, no tiene por qué gobernar nuestra vida. Como cualquier emoción, surge alcanza su punto máximo y luego se desvanece. Pero solo si no le damos más fuerza de la necesaria. El problema es que, en la mayoría de los casos, reaccionamos de forma tan impulsiva que la dejamos crecer hasta convertirse en un incendio emocional. Los estoicos, conscientes de la naturaleza volátil de las emociones, nos enseñaron a observarlas con calma, sin identificarnos con ellas. Marco Aurelio aconsejaba: si puedes ver la emoción como algo externo, no te esclavizará. Bajo esta idea nace el proceso RIN, una técnica sencilla pero poderosa que consiste en 3 pasos: reconocer, investigar y nutrir. El primer paso es reconocer. Cuando la ira aparece, lo más común es que la neguemos o nos fundamos en ella sin darnos cuenta. Reconocerla es simplemente ponerle nombre. Estoy sintiendo ira. Parece un gesto mínimo, pero el acto de identificar lo que sentimos genera una distancia emocional que nos da margen para actuar con mayor control. Séneca decía que nadie puede ser esclavo de lo que observa con claridad, y tenía razón. Al reconocer la emoción, dejamos de ser el enojo y pasamos a ser el observador de ese enojo. El segundo paso es investigar. Una vez que sabemos que la ira está ahí, debemos preguntarnos qué la está provocando realmente. Muchas veces el detonante visible, una palabra, una acción, una crítica, no es la verdadera causa. Detrás de la ira suele esconderse una herida, una expectativa no cumplida o un sentimiento de inseguridad. Epicteto enseñaba que lo que nos perturba no es lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre ello. Investigar es adentrarnos en ese pensamiento, desmontarlo y ver si es tan cierto como creemos. ¿Es tan grave lo que acaba de pasar? ¿Es personal o estoy reaccionando desde mi ego herido? Esta autoindagación nos permite desinflar la intensidad de la emoción. El último paso es nutrir, que significa atender nuestra mente de forma consciente. En vez de castigarnos por sentir lo que sentimos, nutrir es elegir una respuesta más sabia, como respirar profundo, dar un paseo o escribir lo que estamos pensando antes de reaccionar. Es un acto de autocuidado emocional. Los estoicos comprendían que la serenidad no consiste en no sentir, sino en no permitir que las emociones nos arrastren a acciones impulsivas de las que luego nos arrepintamos. Marco Aurelio afirmaba que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Nutrir nuestra mente implica elegir la calma y no reproducir el caos ajeno. Aplicar el proceso RIN no significa reprimir la ira, sino aprender a manejarla con inteligencia. La próxima vez que sientas esa oleada de enojo, detente un momento. Reconócelo. Esto es ira. Investiga su origen. ¿Qué me hace sentir así? ¿Es real o es mi percepción? Luego, nutre tu mente con una pausa consciente. Respira. Cuenta hasta 10. O incluso espera unas horas antes de dar una respuesta. Te darás cuenta de que, en la mayoría de los casos, la ira pierde fuerza si no la alimentas. Al final, la ira es pasajera, como una tormenta que viene y va. No tiene por qué dominarnos si aprendemos a verla con perspectiva. El proceso RIN es una forma de recordarnos que siempre existe un espacio entre el estímulo y la reacción, y en ese espacio está nuestra libertad. Cuando practicamos esta técnica, no solo evitamos conflictos innecesarios, sino que cultivamos una mente más fuerte, más serena y más dueña de sí misma. Hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando cómo la filosofía estoica nos enseña a enfrentar la ira, la frustración y el resentimiento con sabiduría y serenidad. Cada lección, desde la importancia de reconocer nuestras emociones hasta el poder de la gratitud, nos recuerda que el verdadero control no está en el mundo exterior, sino en nuestra manera de interpretarlo.
Esta es la esencia del estoicismo: aprender a vivir con claridad, fuerza interior y una calma que no depende de las circunstancias. Quiero agradecerte sinceramente por haber llegado hasta aquí, por tomarte el tiempo de escuchar, reflexionar y abrir tu mente a estas ideas. No se trata solo de aprender conceptos filosóficos, sino de aplicarlos día a día. En esos momentos en los que la vida nos pone a prueba, cada respiración consciente, cada decisión de no reaccionar impulsivamente, cada gesto de perdón, es una pequeña victoria que te acerca a una versión más fuerte, más libre y más auténtica de ti mismo. Si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado en tu corazón, te invito a dar un paso más. No basta con comprender estas enseñanzas. Es en la práctica constante donde se produce el verdadero cambio. Empieza por una acción pequeña, tal vez escribir en un papel qué emociones deseas dejar de alimentar, o anotar cada noche 3 cosas por las que te sientes agradecido. Verás cómo estos hábitos, aunque sencillos, transforman tu manera de percibir el mundo. Además, me encantaría saber qué parte de este mensaje te ha impactado más. Compártelo en los comentarios y escribe: hoy elijo la calma y la gratitud. Es un compromiso contigo mismo, una declaración de que no permitirás que nada externo robe tu paz. Y si sientes que este contenido puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Todos, en algún momento, necesitamos un recordatorio de que la serenidad no es un regalo de la vida, sino una elección diaria. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y autoconocimiento. Tu tiempo y tu atención son valiosos, y me honra que los hayas dedicado a estas palabras. Si quieres seguir profundizando en el poder del estoicismo para transformar tu vida, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas lecciones. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para practicar la fortaleza interna, y el silencio de una mente serena es el mejor regalo que puedes darte.